La parashá esta semana me habló profundamente. Y tiene varias enseñanzas muy interesantes, muy hermosas. Y el Señor me ministró profundamente con una de ellas. Bendito sea el Eterno. Después y quiero comenzar diciendo, amados, de manera introductoria, que después de una larga estadía en el desierto Sinaí, porque el pueblo se detuvo en el Sinaí por un largo tiempo, el pueblo está a punto de comenzar la segunda parte de su viaje. Ya no viajan sino que viajan hacia. Pero antes de iniciar la marcha, el pueblo es censado, es contado, se lo reúne por tribu alrededor del tabernáculo, hacen los preparativos para purificar el campamento. Les dice Dios en estos primeros 10 capítulos que elaboren, que construyan trompetas de plata para reunir al pueblo y darle la señal de comenzar a marchar. Y eso toma su tiempo, 10 capítulos, hasta que empieza la marcha. Números 11, empieza la caminata. Y lo que sigue, amados, es extraordinario, porque, amados, nos demuestra lo difíciles que somos. De la nada, porque sí, aparece una queja. Después del castigo, después del perdón, después de la restauración, después de la organización, después de la inspiración, nos empezamos a quejar otra vez. Increíble. No somos fáciles. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, amados. Dice el capítulo 10, leeré para ustedes, Números 10, 33, y así partieron del monte del Señor y caminaron 3 días. El arca del pacto del Señor se adelantó a ellos 3 días para buscarles un lugar donde descansar. El Señor proveyéndonos descanso. Verso 34, y durante el día desde que salieron del campamento, la nube del Señor los cubría, no sentían calor. Dios cuidándonos. Cuando el arca se ponía en marcha, Moshe decía: levántate, Señor, y que tus enemigos se dispersen, que huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando se detenía, Moisés decía: vuelve, Señor, vuelve a las legiones a las legiones de Israel. Había una cobertura, amados, logística, espiritual, por parte de Dios, increíble. Más cuidados y protegidos no podían estar. Para que vamos viendo el contexto, el momento que se está viviendo, amados. Increíble. Y dice el versículo del capítulo 11: y sucedió que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y el Señor oyó sus quejas y ardió en ira, y un fuego del Señor se encendió en medio de ellos y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo pidió ayuda a Moshe, y Moshe oró al Señor, y el fuego se apagó, y Moshe llamó a este lugar Tabera, porque allí el fuego del Señor se encendió contra ellos. Pero la gente extranjera que se mezcló con ellos sintió un apetito incontenible. Y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: cómo nos gustaría que alguien nos diera de comer carne. Cómo extrañamos el pescado que comíamos en Egipto, y los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que nos regalaban. Ahora andamos con la garganta reseca, pues no vemos nada más que este maná. El maná que parecía la semilla del culantro. Tenía un color
especial y su sabor era como el del aceite nuevo. Y el pueblo se esparcía para recogerlo y lo desmenuzaba entre dos piedras o lo machacaba en morteros y lo cocía en el campamento. Moisés oyó al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera. Y también a Moisés le pareció mal. Entonces Moisés le reclamó al Señor. Wow. Primera vez que vamos a leer a Moisés reclamándole a Dios. Siempre Moisés intercediendo por el pueblo en sus peores momentos. Señor, ten compasión de tu pueblo por amor a ti mismo. No lo destruyas, Señor. Para que no se rían, para que no se burlen tus enemigos y digan, no, los sacó al desierto para matarlos en el desierto. Moisés dando el pellejo por el pueblo. Pero aquí encontramos, amados, a Moisés por primera vez quejándose. Entonces Moisés le reclamó al Señor: ¿por qué le has hecho este mal a tu siervo? ¿Por qué no soy digno de tu bondad? ¿Por qué has puesto sobre mí la carga de todo este pueblo? Lo que Moisés está diciendo aquí: Señor, ¿ha valido la pena? ¿Acaso yo lo concebí? ¿Acaso yo los parí? ¿O acaso yo los engendré para que me pida llevarlo en mi seno como si fuera yo su mamá? ¿Y los estuviera amamantando hasta la tierra que prometiste dar a tus padres, a sus padres? ¿De dónde voy yo a sacar carne para alimentar a todo este pueblo? Ellos lloran y vienen a decirme: danos de comer carne. Yo solo no puedo soportar todo este pueblo. Me es una carga demasiado pesada. Si así me vas a tratar, voy a agradecerte que me quites la vida. Y si acaso merezco tu favor, no me dejes ver mi propia desgracia. El Señor le contestó: junta a 70 ancianos de Israel, de los que tú sepas que son ancianos y jefes del pueblo, y llévalos hasta la entrada del tabernáculo de reunión. Diles que esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Y ellos sobrellevarán contigo la carga del pueblo. Ya no llevarás tú solo esta carga. Amados, aparentemente el pueblo había olvidado que en Egipto habían sido esclavizados y oprimidos, que los egipcios habían asesinado a sus hijos, varones recién nacidos, y que ellos habían gritado pidiéndole ayuda a Dios que los liberara, que habían tenido que comer el pan con aflicción y con amargura de corazón. No era carne, no era pescado, era pan, y con aflicción y con amargura. Y con respecto a la comida, no les salía gratis. Se les olvidó que el precio que tenían que pagar por la comida, el bocado que comían, era su propia libertad. Este fue el punto más bajo, amados, en que vemos caer a Moisés en todo su ministerio. La Torá, la palabra de Dios, no nos dice directamente qué era lo que a él estaba pasando, cuáles eran sus síntomas emocionales, psicológicos, pero podemos entender por esta respuesta de Dios. En el versículo 16, el Señor le dijo a Moisés: junta ancianos, les hablaré, porque tú no llevarás más esta carga solo. Podemos deducir
que Moshe estaba sufriendo de una falta de compañía terrible. Terrible. Se había convertido en un solitario hombre de fe. Moshe, amados, no fue la única persona que se sintió solo y que quiso morirse. También lo hizo Elías, allá en 1 Reyes 19:4, cuando Jezabel ordenó que lo arrestaran y lo mataran tras su confrontación con los profetas de Baal. También le pidió el profeta Jeremías, en Jeremías 20:14 al 18, cuando el pueblo una y otra vez no hacía caso a sus advertencias. El profeta Jeremías dijo: Señor, llévame. También lo pidió Jonás, en Jonás 4, cuando Dios perdonó al pueblo de Nínive. Los profetas se sintieron solos y no escuchados. Ellos llevaban la pesada carga de la soledad y sintieron que no podían seguir más adelante. Yo no sé cómo te sientas, amado, amada, si quizás te sientes solo, sola, por alguna circunstancia en tu vida. Debes saber una cosa hoy: no estás solo, aunque te sientas solo, aunque los demás te hagan sentir solo. No estás solo. Este es un sermón que me lo he tenido que predicar a mí mismo. No estoy solo. No estoy solo. Dios es bueno. En los Salmos hemos estado leyendo esta semana por la radio, por shalomradioweb.com, una y otra vez acerca de las angustias del rey David. Salmo 6:6: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo mi lecho de llanto, riego mi cama con mis lágrimas. Salmos 13:1: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo ocultarás tu rostro de mí? Tremendo. Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has olvidado? ¿Y por qué estás tan lejos de mis gritos de angustia? El Salmo 131, entre otros: desde las profundidades te suplico, Dios, te suplico desde las profundidades. No sé cuál sea tu situación por la que estés pasando. Momentos de soledad. Podrías hallar mucho consuelo en estos pasajes que hemos leído. Moshe, Elías, Jeremías, Jonás y el rey David se encontraban entre los más grandes líderes espirituales que han existido. Pero la honestidad de la palabra de Dios nos permite ver, percibir sus almas. Percibir en ellos, wow, que no son superhéroes. Ellos fueron personas destacadas, pero seguían siendo humanos. Las crisis psicológicas que ellos experimentaron, sus crisis espirituales, pueden entenderse. Asumían ellos tareas imposibles, amados, casi imposibles. Moshe, por ejemplo, trató de convertir a una generación formada en la esclavitud en un pueblo libre y responsable consigo mismo. Elías fue uno de los primeros profetas que criticó a los reyes. Jeremías tuvo que decirle al pueblo lo que no querían escuchar. Jonás tuvo que enfrentar el hecho de que si se arrepienten genuinamente, Dios podía perdonar hasta la vida de hasta los enemigos de Israel. David tuvo que enfrentar desafíos políticos, militares, espirituales y además personales. En su aislamiento, soledad y profunda desesperación, estas personas clamaron a Dios desde la profundidad, como dice el escritor sagrado, y Dios les respondió. El Señor no hizo que sus vidas fueran más fáciles, pero los ayudó a sentir que no estaban solos. Pudieron descubrir la profunda espiritualidad que se puede encontrar en la soledad.
sentirse solos también nos ayuda a elevar nuestra alma. En la soledad podemos elevarnos.